El tejido adiposo es un tejido que tiene como principal función servir como eh, almacenamiento de reservas fundamentalmente de tipo lípidos, ¿ya? Eh, una de las cosas sorprendentes que se ha encontrado de los adipocitos es que son células que aparentemente pueden alcanzar tamaños gigantes, ¿ya? Acumulando cantidades inmensas de triglicéridos, ¿ya? Eh, no se sabe si bien si que tienen un límite, se les ha eh, tratado de ver si que pueden limitar su crecimiento o algo, pero aparentemente pueden ir creciendo y creciendo y creciendo, ¿ya? Eh, del punto de vista evolutivo, son importantes porque a diferencia de lo que puede pasar ahora en que tenemos casi asegurado prácticamente consumir alimentos todos los días, en las especies predecesoras a los humanos eso no ocurría así, ¿ya? Entonces los seres se alimentaban cuando podían, entonces normalmente se atiborraban de comida eh, cuando podían y después podían pasar varios días sin comer nada, ¿ya? Hasta encontrar otra vez alimento, ¿ya? Entonces, evolutivamente tienen una importancia eh, eh, para poder aprovechar alimentos bajo las instancias en donde se consigue alimento, ¿ya? En el mundo actual, en el mundo moderno, mm, eh, son más, suelen ser más un problema que otra cosa, y eso ha generado, entre otras cosas, que casi el 60% de la población humana tenga cierto grado de sobrepeso, ¿ya? Algunas de las cosas interesantes que podemos hablar de las células adipocíticas es que pueden aumentar su número y su tamaño, ¿ya? Y eso es lo que, entre otras cosas, puede generar a veces la dificultad en la pérdida de- de masa grasa, mm, de masa eh, de grasas cuando uno ha subido de peso, ¿ya? Por ejemplo, durante el crecimiento, los adipocitos van creciendo. eh, por cierto, el crecimiento y la distribución de los adipocitos es diferente en hombres y mujeres, ¿ya? Generalmente es así, en los casos de los hombres es más hacia la zona superior, en las mujeres más en la zona de las caderas. Hay variaciones, pero en general es así. Y el punto es que estos adipocitos tienen una distribución conforme si uno va incorporando mayor cantidad de nutrientes, de alimentos de los que necesita, pues los adipocitos van creciendo, ¿ya? Eh, hay un momento en que empiezan a aumentar el número de adipocitos, ¿ya? El número de adipocitos. Y después, cuando si uno quiere bajar, ya ese número no disminuye, ¿ok? Entonces, eh, eso genera normalmente que cuando uno hace dieta, si uno deja la dieta, se genera el efecto rebote, porque si una persona tenía pocos adipocitos, poca cantidad de grasa, y subió, aumentó su número de adipocitos. Y ahora estos, como son células especializadas en guardar, son células que se le dice que son células hambrientas en términos genéricos, porque permanentemente están tratando de guardar eh, reservas, ¿ya? Entonces, por eso es que cualquier cosa que hace difícil de que una persona que engordó después pueda volver a, eh, a bajar y mantener ese peso porque como tiene mayor cantidad de adipocitos, aparte que generan hormonas, que generan hambre, etcétera, etcétera, ¿ya? La distribución de grasa en hombres y mujeres también tiene importancia. Es más peligrosa en hombres porque la grasa se acumula más en las zonas cercanas al corazón y canales, etcétera. En las mujeres es menos grave en ese sentido. También por eso se correlaciona con el hecho de que los hombres son más propensos a enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Desde el punto de vista metabólico, los adipocitos eh, realizan lo que se conoce como el ciclo de los triacilglicéridos. Están permanentemente fabricando triglicéridos y luego degradándolos, ¿ya?
Recuerden que un triglicérido se forma con glicerol y 3 ácidos grasos, ¿ya? Y esos son la reserva. Pero la reserva nunca se mantiene permanentemente guardada, sino que siempre están fabricándose, se degradan a glicerol, ácidos grasos. Este glicerol se mueve hacia el hígado este glicerol transformarlo en glucosa. Los ácidos grasos pueden ir hacia tejidos para servir como energía, pero también dentro del mismo adipocito, los ácidos grasos pueden volver a ser reesterificados con nueva glucosa que llegue de la sangre, ¿ya? Eh, Hay una cosa interesante que se ha encontrado y es que cerca del 75% de los ácidos grasos que son liberados del tejido adiposo regresan al tejido adiposo, ¿ya? Es decir, nos alimentamos, guardamos grasas en el cuerpo, como triglicéridos. Estos triglicéridos no se mantienen allí, sino que son hidrolizados, liberan ácidos grasos hacia los tejidos, ingresan al hígado, el hígado los reesterifica, los envía otra vez como lipoproteína, regresan al adipocito. El 75% de los ácidos grasos que salen de la degradación de triglicéridos regresan al adipocito. Eso significa que hay un flujo permanente de ácidos grasos, sobre todo durante el ayuno, entre el adipocito y el hígado y los tejidos, ¿ya? Este movimiento implica gasto de energía, porque aquí se tiene que gastar ATP para fosforilar el glicerol, para formar el triglicéridos, aquí también se gasta ATP. Entonces, al principio se pensaba, si este ciclo no será un ciclo que tiene defectos, porque si pensamos esto, 3 de cada 4 triglicéridos que se están saliendo están regresando, gastando energía para formarse acá y otra vez gastando energía para formarse acá. ¿Ok? Entonces, la idea era, ¿cuál es el sentido, si las células en general son bastante ahorradoras energéticamente, de estar moviendo grasas, gastando energía, cuando, cuando solamente podrían sacar un cuarto de lo que sale y con eso sería suficiente? ¿Ya? Ya que 3/4 de las grasas solo se mueven. ¿Ok? Y aparentemente la respuesta tiene que ver con las características de las moléculas lipídicas, ¿ya? Eh, Pónganse a pensar, si ustedes eh, revisan, no sé, pues hacemos una fritura, ¿ya? Una fritura, una paila. ¿Qué es lo que pasa si ustedes dejan enfriar un tiempo el aceite ahí? O si tienen un frasco de aceite con mucho tiempo o una grasa, se va endurando, ¿ok? Va formando estructuras más rígidas, ¿ya? Entonces, aparentemente, los triglicéridos necesitan estar moviéndose permanentemente por el cuerpo para no formar estructuras de alta densidad, estructuras que puedan ser más sólidas y que después ya no podrían degradarse, ¿ok? Entonces, a este ciclo, que se llama el ciclo de los triglicéridos, en donde los triglicéridos salen de los adipocitos, se mueven por la sangre, llegan al hígado, del hígado regresan a la sangre, van a los adipocitos y están moviéndose permanentemente sin aparentemente tener una utilidad mayor, ¿ya? Solamente un cuarto se utilizan y el resto no se utilizan, pero aparentemente mantener a los lípidos en movimiento es una forma de evitar que se formen estos agregados o que se condensen demasiado y después ya serían cosas inútiles que no habría forma de removerlas enzimáticamente, ¿ya? Entonces, aparentemente tiene esa utilidad el ciclo de los triglicéridos y la célula prefiere gastar energía haciendo este movimiento a dejar que pase eso, ¿ya? Otra cosa que también es interesante de indicar es que tenemos nosotros en nuestro organismo dos tipos de adipocitos, ¿ya? Los adipocitos blancos y los llamados adipocitos, le dicen café, marrón o pardo, ¿ya? Esos nombres reciben. Eh, los adipocitos blancos son los típicos que, que almacenan grandes cantidades de lípidos de reserva, ¿ya? Son muy grandes, mientras que los adipocitos pardos tienen pequeñas cantidades de reserva, pero tienen un gran contenido de mitocondria. Y además, en estas mitocondrias
está presente una proteína llamada termogenina que desacopla la cadena de electrones y produce calor, ¿ya? Eh, Estos adipocitos pardos se hacen importantes en la protección contra el frío. Los recién nacidos, no sé si alguno de ustedes tiene hijos o sobrinos o hermanos chicos, o ha notado, un bebé de pocas semanas, recién nacido casi, eh, puede tener las manos muy frías o muy tibias, depende del estado, pero nunca va a tener la parte del pecho, del cuerpo fría, porque en todas esas regiones que aquí están resaltadas, tiene adipocitos pardos, ¿ya? Y esos producen calor. ¿Qué hay debajo de esto? Bueno, pues los órganos que se conocen como órganos nobles, ¿ya? Está el corazón, los pulmones, los riñones, la zona de las carótidas. Entonces, los tejidos que son claves de funcionamiento, cerebro, corazón, etcétera, reciben sangre a temperatura cerca de 38 grados. Otras zonas corporales pueden recibir temperatura más baja. Un brazo, por aquí puede estar la sangre, eh, puede estar a 35, 34, pero esa zona no tiene mucho drama en ese sentido, ¿ya? Recuerden que los recién nacidos son seres que se han pasado 9 meses en un ambiente bastante controlado y ahora tienen que aprender por su cuenta a hacer control de un montón de cosas, ¿ya? Dentro de eso la temperatura, ¿ya? Entonces, para evitar de que algunos órganos se enfríen, es que tenemos esa distribución de grasa que permite que ciertos órganos siempre estén a una temperatura adecuada, ¿ya? En general es un poquito más alta que la de un adulto, cerca de 38 grados. Antes se pensaba que cuando uno crecía iba desapareciendo la grasa parda. Y en general sí, desaparece bastante, pero se ha encontrado de que se puede conservar grasa parda en el adulto, sobre todo en las personas que viven permanentemente en lugares de clima frío, ¿ya? Esta persona de la izquierda es una persona que vive en un ambiente cálido, la de la derecha en un ambiente frío. Pueden ver estas zonas, son zonas de mayor temperatura, porque tiene zonas donde tiene adipocitos de grasa parda, ¿ya? Que permiten que, por ejemplo, la sangre que va al cerebro por las carótidas esté más calientita, el corazón, los riñones, que son tejidos importantes, ¿ya? Eh, Otro tejido que también tiene funciones peculiares es la musculatura esquelética. Y su función básica es generar energía mecánica, energía de movimiento, ¿ya? Eh, Movilizar cosas, mover musculatura, es tremendamente gastadora. Por lo tanto, una de las cosas que hay que destacar es que el músculo utiliza energía de casi cualquier cosa, ¿ya? Aprovecha la glucosa, aprovecha ácidos grasos, aprovecha cuerpos cetónicos, aprovecha aminoácidos, todo lo que puede degradar, degrada en busca de generar ATP, ¿ya? Porque el músculo gasta una gran cantidad de, particularmente cuando uno hace ejercicio, cuando uno hace una actividad física un poco mayor que simplemente estar sentado o mantener el tono muscular, ¿ya? Eh, el músculo almacena dos tipos de moléculas. Almacena grasas y almacena glicógeno, ¿ya? Pero no lo hace en grandes cantidades. La cantidad de grasa que almacena es baja, la cantidad de glicógeno también, por lo tanto no le sirve mucho rato, ¿ya? También almacena fosfocreatina, que es una molécula de energía que es para energía rapidísima, pero la cantidad de la fosfocreatina que tenemos en el cuerpo es bajísima y generalmente dura para 2 o 3 segundos de actividad muscular. ¿Ya? En 2 o 3 segundos ya se acaba la fosfocreatina. ¿Ok? Pero es importante porque produce gran cantidad de energía de forma rápida. ¿Ok? Entonces es importante para cuando uno hace ejercicios intensos de corta duración. Eh, Además, como las reservas
del músculo no son suficientes para mantener el movimiento por mucho tiempo, el músculo necesita la cooperación metabólica del hígado para que le mande azúcares y de los adipocitos para que le manden ácidos grasos. ¿Ya? Aquí recuerden el ciclo de Cori, el ciclo de alanina, que son flujos entre el músculo y el hígado, donde el hígado recicla ya sea glucosa o alanina, perdón, ya sea lactato o alanina, y lo transforma en glucosa y se le envía al músculo para que éste haga fermentación. ¿Ya? Una de las cosas que es interesante demostrar es que la velocidad máxima que uno puede alcanzar en el movimiento muscular se correlaciona directamente con la velocidad metabólica de producción de ATP. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede correr en 10 segundos a máxima velocidad, más o menos 10-15 segundos a máxima velocidad. ¿Ya? Pero después de ese tiempo ya no puede sostener esa máxima velocidad. ¿Okay? Si uno corre un tiempo mayor, una distancia mayor, su velocidad baja. ¿Ya? En una maratón, en donde uno está corriendo casi 3 horas, las velocidades que se pueden alcanzar son la mitad de la velocidad máxima que uno puede lograr. Y eso tiene que ver con el hecho de que aquí las rutas metabólicas que se van a utilizar son más largas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando uno hace una carrera, imagínense 100 metros. ¿Ya? En 100 metros duran 10 segundos, poco más de 10 segundos los atletas. ¿Qué es lo que gastan? ATP directo que está en el músculo, fosfocreatina, la glucosa, ¿ya? O el glicógeno que almacenó el músculo. Ahora, ATP directo, está el ATP ahí. La fosfocreatina es una reacción metabólica. ¿Ya? La glicólisis son 10 reacciones. Y si es de glicógeno, se le suma una reacción más. ¿Ya? Entonces, en estas rutas, la producción de ATP es rapidísima, porque tenemos poco número de reacciones hasta que se fabrica ATP. En cambio, si ya tenemos que utilizar eh, la respiración celular, ¿ya? Tenemos que sumar las 10 reacciones de la glucosa, más la transformación de piruvato en acetil, más las 8 reacciones del ciclo de Krebs, más la cadena de transporte de electrones. Es más lenta porque son más reacciones, más reacciones. ¿Ok? Entonces, es cierto que con la respiración celular se produce más ATP, pero se produce ATP más lentamente. ¿Ya? Y si ya hablamos de, no sé, ejercicio de más de 20 minutos, ¿ya? De mayor duración, bueno, allí ya no solamente basta con lo que el músculo tenía como reserva, sino que necesita que lleguen cosas de otra parte. Entonces, en el hígado hay que fabricar glucosa, una serie de pasos. Hay que sacar glucosa hacia la sangre, tiene que viajar hacia el músculo, en el músculo tiene que ingresar al músculo, hacer glicólisis, etcétera. Desde los adipocitos, hay que estimular que se degraden triglicéridos, que salgan ácidos grasos a la sangre, que viajen al músculo, que entren al músculo, que entren a la mitocondria, que hagan beta oxidación. Entonces, es verdad que cuando se utiliza grasas, la cantidad de energía que se produce es mayor, pero se produce de manera mucho más lenta, ¿ya? De manera mucho más lenta. Aquí hay cálculos de las velocidades de producción de ATP versus la cantidad total de ATP que se produce. ¿Ven? Para que vean la diferencia. Bueno, el músculo que está en ATP, las cantidades de ATP que tenemos en el músculo aproximadamente en milimoles son un poco, alrededor de 200. ¿Ya? Esos 200 milimoles, hacemos una contracción y ya lo gastamos. ¿Ok? Entonces, en un segundo podemos gastarnos el ATP que tenemos en ese instante en la musculatura. ¿Ya? De inmediato que empezamos a hacer contracción muscular, a hacer ejercicio, la creatina que tenemos, la creatina fosfato o fosfocreatina que tenemos en el músculo, empieza a producir ATP. ¿Ven? Y fíjense la velocidad a la cual produce ATP.
73 milimoles por segundo. Una alta velocidad, pero es una sola reacción, es una sola enzima la que hay que utilizar para transformar el creatina en ATP. Pero ¿cuánto tenemos de reserva de creatina? Apenas poco más de 400 milimoles. ¿Ya? Por eso es que la creatina la gastamos en 2-3 segundos. ¿Ya? En 2-3 segundos de contracción muscular intensa ya nos gastamos la creatina. ¿Ya? De inmediato que hemos empezado, en ese primer segundo, ya empezó a generarse, a hacerse glicólisis. ¿Ya? A hacerse glicólisis. Entonces la glucosa empezó a transformarse. Pero fíjense la velocidad. 40, porque hay que hacer 10 reacciones, son rápidas las reacciones, pero aún así se demora casi la mitad de lo que se demora la creatina en generar ATP. Pero obvio que aquí tenemos una mayor cantidad de milimoles producidos, ¿ok? Entonces, el glicógeno que tenía el músculo almacenado lo vamos a gastar en unos 7, 12 minutos, depende de las reservas, etcétera. ¿Ya? Depende de la intensidad del ejercicio, pero ese glicógeno nos dura ese tiempo, ¿ya? Si usásemos la glicólisis. Ahora, si continuamos después de glicólisis la, la respiración celular, la velocidad de producción de ATP se hace más lenta todavía. ¿Ven? Baja a 16 milimoles por segundo, pero produce más ATP. ¿Ya? Entonces, esta glucosa que tenía almacenada el músculo va a servir para unos pocos minutos de ejercicio. Aquí va a producir para varios minutos más, 20 minutos, 30 minutos, ¿ya? Pero produce ATP más lentamente, ¿ya? Ahora, conforme uno empezó a hacer el ejercicio, se activó en el hígado, se activó en adipocito el envío de reservas, ¿ya? Y entre mandar glucosas desde el hígado hacia el músculo y mandar grasas desde el adipocito hacia el hígado, tienen una velocidad de producción de ATP mucho menor todavía, ¿ya? Una velocidad menor, 6 milimoles, todo lo que se demora el proceso. Pero fíjense cuánto ATP produce, sobre todo las grasas. ¿Ven? 4 millones de milimoles. ¿Ya? Ahora, como la velocidad es lenta, esta cantidad de ATP que se produce sirve para hacer un ejercicio más lento, pero de resistencia. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver cómo se correlaciona el hecho de que nosotros podemos alcanzar altas velocidades de contracción muscular, pero por un corto periodo de tiempo, porque las moléculas que producen ATP rápido están en baja concentración. En cambio, las moléculas que producen ATP en grandes cantidades son metabolizadas de manera mucho más lenta. ¿Ya? Entonces, por eso se correlaciona el hecho de que mientras más largo sea el ejercicio, menos velocidades podemos ir consiguiendo. ¿Ya? Otro tejido importante que también es musculatura es el corazón. Y tiene características bastante similares a las de la musculatura esquelética, con algunas diferencias. Por ejemplo, una de las diferencias notables que presenta el músculo cardíaco es que siempre está funcionando, ¿ya? Necesita, entonces, como siempre está en permanente contracción, relajación, ¿ya? Eh, necesita grandes cantidades de energía, ¿ya? Eh, para eso es que el citosol de las fibras cardíacas, casi la mitad del citosol son mitocondrias, ¿ya? Casi la mitad son mitocondrias. Y la mitocondria del músculo cardíaco utiliza todo lo que puede para, para generar energía, ¿ya? Cuando hay glucosa, pues se usa glucosa, ¿ya? Hace glucosa, glicólisis, lo mete a la mitocondria, respiración celular. Cuando en ayuno, además de glucosa y cuerpos cetónicos, pues usa cuerpos cetónicos. Y con los cuerpos cetónicos los transforma en acetil y respiración celular, ¿ya? Cuando también en ayuno hay grasas,
usa ácidos grasos para hacer beta-oxidación, acetil, respiración celular. ¿Ya? Y una cosa interesante, nosotros producimos ácido láctico todo el tiempo porque nuestros glóbulos rojos no tienen mitocondrias y por lo tanto solo pueden hacer fermentación. ¿Ya? Entonces, siempre nuestros glóbulos rojos están produciendo ácido láctico. Ahora, ese ácido láctico es aprovechado por el músculo cardíaco, para eh, tomar ese ácido láctico que viene de los glóbulos rojos y hacer fermentación inversa, transformarlo hasta piruvato, y luego ese piruvato también lo mete a la mitocondria y hace respiración celular. ¿Ya? Entonces, esto es una ruta interesante. Ahora, esto ocurre cuando uno está en reposo. ¿Ya? Cuando uno está en reposo, el corazón puede usar ácido láctico. Pero cuando estamos en ejercicio, el corazón hace fermentación. ¿Ya? Porque cuando estamos haciendo ejercicio, al igual que lo que ocurre con la otra musculatura, se gastan grandes cantidades de grasas, ¿ya? Para hacer beta-oxidación, con lo cual aumenta la cantidad de acetil y las mitocondrias están ocupadas procesando el acetil de los ácidos grasos, con lo cual esta ruta se bloquea. ¿Ya? Entonces, cuando se bloquea esta ruta acá, allí es donde la musculatura tiene que hacer la fermentación láctica. ¿Ya? Entonces, no es porque falte oxígeno que la musculatura hace fermentación. Es porque hace fermentación porque durante el ejercicio intenso de larga duración, las musculaturas están usando grandes cantidades de grasas para hacer respiración celular. ¿Ya? Entonces, las rutas de respiración celular, como están ocupadas degradando grasas, no pueden procesar los derivados de glucosa. Por lo tanto, el piruvato, en lugar de meterse a la respiración, hace fermentación. ¿Ya? Otro tejido que también es interesante es el cerebro. Se caracteriza porque eh, el cerebro utiliza una gran cantidad de glucosa de la que incorporamos en la dieta. ¿Ya? Eh, hasta el 60% de la glucosa que nosotros usamos termina siendo usada por las neuronas. Eso es bastante, ¿ya? Considerando de que el cerebro debe ser como un 2 o 3% de la masa corporal, ¿ya? Entonces, siendo un tejido que comparativamente con el resto del cuerpo no es tan grande, consume una enorme cantidad de glucosa y de oxígeno, obviamente porque hace respiración celular, nunca hace fermentación. ¿Ya? Pueden ver ahí, es notable que la quinta parte del oxígeno que consumimos se ha utilizado en las neuronas. ¿Ya? Eh, esto es porque la barrera hematoencefálica no deja pasar grasas. Entonces, como no deja pasar grasas, ¿ya? La única fuente básica que tiene el cerebro son la glucosa. ¿Ya? Bueno, a eso se le suma los cuerpos cetónicos, ¿ya? Los cuerpos cetónicos, que también son moléculas que durante el ayuno van a servir, van a ingresar al cerebro para aportar ATP. ¿Ya? Entonces, como el cerebro no puede ingresar ácidos grasos, el hígado transforma los ácidos grasos en cuerpos cetónicos y estos sí pueden ingresar. ¿Ya? Y de esa forma es una manera de enviar la energía hacia estos tejidos. ¿Okay? Eh, una cosa que es interesante es que el cerebro gasta energía todo el tiempo también. Eh, hay una cantidad eh, entre 1 y 2 kilocalorías por minuto, la cantidad aproximada que gasta el cerebro bajo diferentes condiciones. ¿Ya? Uno a veces podría pensar que durante, no sé, algún trabajo intelectual, estudiar o pensar o etcétera, podría aumentar mucho. Y la verdad es que no aumenta más allá de 1 a 2 como les indicaba. Lo que sí es interesante que diferentes zonas del cerebro usan más o menos glucosa eh, eh,
dependiendo de diferentes condiciones o diferentes efectos, ¿ya? Aquí se muestran algunas zonas del cerebro y su uso de glucosa. Por ejemplo, a la izquierda, en esta parte, se ve el cerebro de una persona que ha dormido bien 8 horas. Y aquí a la derecha se ve el cerebro de una persona que ha estado despierta 48 horas. ¿Ya? Y se puede apreciar cómo hay zonas del cerebro que bajan su capacidad de uso de glucosa. ¿Ya? Entonces, descansar bien también es importante para que el cerebro funcione adecuadamente. ¿Ya? Aquí se muestra las zonas de atención cuando uno tiene un teléfono cerca, ¿ya? Y está sonando. Aquí se ve, por ejemplo, cómo afectan algunas fenómenos en el uso de glucosa por el cerebro. Aquí tenemos un cerebro de una persona hiperventilada que baja el consumo de glucosa, ¿ya? Por eso es que cuando se hiperventilan pueden generar crisis de pánico, cosas así, porque no están procesando correctamente glucosa, ¿ya? Aquí también se ve un cerebro donde se ha consumido cocaína versus el control. ¿Ya? Entonces vemos cómo el cerebro puede verse afectado en su uso de la glucosa bajo diferentes condiciones, ¿ya? Distracciones, no dormir adecuadamente, etcétera, ¿ya? También es importante notar de que dependiendo de las actividades que uno realice, son diferentes zonas que priorizan un consumo mayor o menor de, de glucosa, ¿ya? Dependiendo de lo que uno vaya haciendo. Eh, una cosa que es importante de notar acerca del cerebro también es que eh, no solamente es importante la glucosa que llega al cerebro, sino que aquí destacamos el efecto del CO2. El CO2 siempre se lo ha considerado como una molécula desecho, pero en realidad se ha encontrado de que como toda molécula en biología, en ciertas concentraciones tiene utilidad, ¿ya? Cuando una persona tiene muy poco CO2 en el cerebro, como el caso de una hiperventilación, tiende a tener conductas violentas, hostiles, crisis de pánico, por ejemplo. Y por eso es que se ha encontrado de que es importante de que en sangre tengamos al menos una concentración de 5% de volumen de CO2, ¿ya? Eh, porque el CO2 genera cierto grado de relajación en la actividad neuronal, ¿ya? Eh, por eso es que es importante. Ahora, cuando el CO2 aumenta, ¿ya? Por ejemplo, si están mucho tiempo en una habitación cerrada, ¿ya? Empiezan a generarse también cansancio, pérdida de concentración, etcétera, ¿ya? Por eso es que también se sugiere de que cuando uno está en una sala de estudio o estudiando en su casa, lo que sea, estudie uno en un ambiente ventilado, porque si bien un mínimo de CO2 es necesario para mantenerse uno relajado, si aumenta el CO2, pues uno empieza a ponerse somnolento, a dormirse y a bajar su concentración, ¿ya? Entonces, eso es una cosa interesante. Eh, Otro tejido que también es necesario de considerar es la sangre, el único tejido fluido que tenemos eh, y que tiene como función el transporte de metabolitos y la distribución de estos en todo el cuerpo. Si bien la sangre es casi la mitad, son células, ¿ya? En la otra mitad son una diversa serie de metabolitos. Algunos son nutrientes, otros son desechos, algunos son componentes auxiliares que funcionan como cofactores, etcétera. Hay inorgánicos, hay orgánicos, y hay todo un mundo que van a estudiarlo más adelante con detalle acerca de composición sanguínea y la importancia que presenta. De todos los componentes que hay en la sangre, uno de los que más determina diversos procesos o estados de otros tejidos es la glucosa, ¿ya? Es la glucosa. Y, y la glucosa
Normalmente en la sangre tiene rangos de variación que pueden llegar hasta hiperglucemia o hipoglucemia, ¿ya? Siendo valores más o menos normales, cercanos a- al 5 milimoles aproximadamente, pero cuando uno consume grandes cantidades de alimentos que contienen carbohidratos, puede llegar arriba de 10, ¿ya? Eh, las variaciones de los niveles de glucosa en un adulto son menores, ¿ya? Aquí pueden ver 65 a 110 milimoles, más o menos. Eh, o sea, eh, miligramos por decilitro, ¿ya? 3, 5 a 6, 5 milimoles. En los recién nacidos, como pueden ver, el rango de fluctuación de glucosa es muy amplio. ¿Ven? Eh, valores de 30 que en un adulto serían una hipoglucemia que estaría casi al borde del desmayo. En un bebé es, no es algo que lo afecte. Recuerden de que un recién nacido tiene que aprender a regular montones de cosas. ¿Ya? Después empieza a normalizarse más o menos. ¿Ya? Eh, la, es peligroso las bajas de nivel de glucosa en sangre. ¿Ya? En algunos casos la persona puede llegar a morir si es que baja mucho la glucosa. Pero hay condiciones que son normales de hipoglucemia, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, porque está gastando glucosa, cuando uno hace ayuno, ¿ya? Aplicaciones o excesos de insulina, porque la insulina guarda glucosa, ¿ya? Ya sea endógena por problemas metabólicos o por inyecciones, o algunos elementos que bloquean la gluconeogénesis hepática. Y al bloquear eso, durante el ayuno disminuye la cantidad de glucosa, ¿ya? ¿Qué es lo que genera la hipoglucemia? Bueno, eh, primero hambre, ¿ya? Debilidad, dolor de cabeza, porque como están llegando menos cantidad de, de glucosa hacia las neuronas, se genera cierto estrés, ¿ya? Ahora, por otro lado, la hiperglucemia es el aumento del niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Y también puede deberse a aumento eh, en la dieta, ¿ya? También puede ser por problemas de la insulina que no se secreta, eh, reabsorción excesiva de glucosa, aumento de glucagón, con lo cual se aumenta la gluconeogénesis, entre otras cosas, ¿ya? O resistencias a la insulina, entre otras cosas. Ahora, el problema de la hiperglucemia, de tener mucho tiempo glucosa en la sangre, es que la glucosa es un azúcar y los azúcares son pegajosos, ¿ya? Entonces, los azúcares tienden a pegarse a las proteínas, ¿ya? Y cualquier cosa que se le pegue a una proteína va alterando su función, ¿ya? Entonces, se ha encontrado de que de manera normal la glucosa puede pegarse a las proteínas, dentro de esa la hemoglobina, y la hemoglobina es una de las proteínas que se usa como marca, ¿ya? Entonces, en una persona como por ejemplo un diabético, vamos a encontrar de que se le pegan más glucosas de lo normal a la hemoglobina, ¿ya? Obviamente que esto hace que la hemoglobina falle o tenga una función menos correcta. Pero hay que pensar que las glucosas no solamente se le pegan a la hemoglobina, sino se le pegan a todas las proteínas y la sangre pasa por todas partes, entonces se está pegando en todos los tejidos. Por esa razón es que empiezan a fallar diversos órganos. En un diabético falla el riñón. ¿Por qué? Porque las glucosas empiezan a pegarse a las proteínas y alteran la lámina y eso hace que el filtrado sea diferente, ¿ya? Eh, aumenta la presión, se pegan a proteínas del cristalino y se pegan a todos los órganos. Y en general todos los órganos empiezan a fallar porque sus proteínas están con, con más glucosas de las que se pueden permitir y por lo tanto empiezan a haber fallos genéricos, ¿ya? A esta se le conoce como hemoglobina glicada, por ejemplo, que tiene eh, más glucosas de lo usual,
¿ya? Hay valores, lo normal es que la cantidad de glucosa eh, pegada a hemoglobina sea menor al 5%, o sea, menos del 5% de nuestras hemoglobinas deben tener alguna glucosa pegada. Pero en un diabético pueden alcanzar valores mucho más altos, ¿ya? Ya a partir de 7 ya se considera de riesgo, ¿ya? Eh, bueno, y es un indicador de cómo la persona ha llevado su enfermedad, la diabetes, en los últimos meses, porque recuerden que la hemoglobina, los glóbulos rojos duran como 3 meses, entonces es un indicador de cómo la persona ha estado, si se ha controlado o no, los últimos 3 meses. Eso se hace interesante, ¿ya? La hiperglicemia tiene efectos en todos los tejidos, porque la sangre se pasea por todas partes, y eso genera daños en diferentes tipos de órganos, ¿ya? Eh, es un precursor de arteriosclerosis, genera daños hepáticos, eh, genera disminución de la capacidad de reparación de tejidos, entre otras cosas. ¿Ok? Eh, Aquí en esta tabla tenemos un resumen acerca de los principales órganos, si almacenan o no algún tipo de combustible y cuál es su combustible favorito, ¿ya? El cerebro, por ejemplo, no almacena nada. Por eso es que el cerebro siempre necesita que de la sangre le estén llegando cosas, ¿ya? Eh, Utiliza glucosa todo el tiempo. Si nos hemos alimentado, usa glucosa. Si estamos en ayuno, usa glucosa, ¿ya? Se le suma cuerpos cetónicos también en ayuno. No exporta nada tampoco. El músculo, su combustible favorito, bueno, si estamos recién alimentados, usa glucosa, como todos los tejidos. Si estamos en ayuno, va a usar ácidos grasos, fundamentalmente. Y si es que estamos haciendo ejercicio, además de los ácidos grasos, se le suma glucosa, ¿ya? Y en caso de que el ayuno sea avanzado, también va a degradar proteínas. Almacena glicógeno, ¿ya? Y un poco de creatina fosfato que lo gasta en el ejercicio. Exporta aminoácidos y ácido láctico durante, bueno, el lactato durante el ejercicio, la alanina durante el ayuno. El músculo cardíaco utiliza también ácidos grasos, glucosa, los mismos elementos, pero, bueno, acá dice ninguno, pero en realidad almacena algo de grasa, un poquito de triglicéridos, ¿ya? El tejido adiposo utiliza fundamentalmente ácidos grasos, aunque claro, cuando estamos recién alimentados, usa glucosa como el resto de tejidos, ¿ya? Su principal combustible almacenado es triglicéridos y exporta durante todo el ayuno ácidos grasos y glicerol. El glicerol le sirve al hígado para fabricar glucosa y los ácidos grasos, algunos van directo a los órganos que pueden usarlos, como por ejemplo al músculo, y otros ácidos grasos van al hígado para que sirvan como energía al hígado y para que el hígado los transforme en cuerpos cetónicos. El hígado es el que más varía su metabolismo. Cuando estamos recién alimentados usa glucosa, también puede usar aminoácidos y ácidos grasos, pero los aminoácidos y los ácidos grasos son usados prioritariamente durante el ayuno. Durante el ayuno nunca usa glucosa, ¿ya? Almacena glucógeno, almacena triglicéridos y es el que regula los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? De modo de que exporta glucosa desde aminoácidos y glicerol que le llegan de otros tejidos, exporta cuerpos cetónicos desde ácidos grasos de adipocitos y exporta lipoproteínas que llevan ácidos grasos, eso durante el estado bien alimentado, ¿ya? Bueno, y la sangre es donde se mueve todo.